¿Cómo está, profesor doctor Raúl López Fernández? Le saluda Carolina Cayambe. Actualmente estoy cursando su materia de bioestadística en la en el segundo semestre de la carrera de licenciatura en enfermería. Y a continuación voy a hacer la presentación de mi examen del segundo parcial, que encierra lo que es el tema de distribución de frecuencias y cuadros estadísticos. El tema que yo pude extraer de lo que es las líneas del CENESIC es la epidemiología de la COVID-19 y ese tema es los problemas cognitivos asociados a esta enfermedad, al COVID-19. La tabla de distribución de frecuencia. La distribución de frecuencias agrupadas. Vamos a hablar primeramente que las tablas de distribución de frecuencias se utilizan cuando se recolectan datos. Con ellas se pueden representar los datos de manera más sencilla, más fácil, para de esa manera poder analizarlos más fácilmente. Bueno, se pueden elaborar tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados y para datos agrupados. Estas últimas se utilizan cuando se tienen muchos datos. En ese caso, se agrupan en clases. Esto consiste en agrupar los datos en una distribución de frecuencias que puede definirse como una ordenación o un arreglo de datos en clases o categorías que muestran para cada una de ellas el número de elementos que contiene, denominada frecuencia. Aquí tenemos los datos que pude sacar de lo que es mi proyecto. Bueno, realmente dividí los datos en los datos recopilados y los datos obtenidos. Dentro de los datos recopilados tenemos exactamente los datos de la muestra, lo que obtuvimos, los 60 datos que tuvimos de la muestra, que tengo esa tablita. Y de este lado, del lado izquierdo, tengo lo que es los datos obtenidos. O sea, los datos que yo obtuve, que yo extraje de lo que es mi muestra para poder realizar la tabla de frecuencias agrupadas. Tengo lo que es el número de la muestra, el rango, el valor del intervalo, la amplitud de la clase y el punto medio. Frecuencias absolutas y también las frecuencias relativas. Pero en la siguiente diapositiva vamos a abordar y ver cada una de estos datos obtenidos para poder detallarlos y de esa manera poder entender mucho mejor esto. ¿Listo? Tenemos lo que es el número de la muestra. El número de la muestra es un dato bastante sencillo, es aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población. En este caso, de la población de 105, yo extraje 60. Por lo tanto, el número de muestra es 60. Estos datos necesarios para que los datos obtenidos sean representativos para la población. En este caso yo había obtenido más datos, sino que lo reduje a 60 porque es lo que usted nos indicó. También tenemos lo que es el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor en un estudio de una distribución de datos. Y la fórmula es precisamente esa. Rango es igual a dato superior menos dato inferior. Entonces, en este caso, de todos los datos recopilados que tenemos aquí a la derecha, el mayor número es 52 y el menor es 22. Para eso lo ordené para que sea un poquito más fácil. Y también lo ordené para que me ayude a aprender otros datos. También tenemos lo que es el valor del intervalo. Este valor, es cada uno de los grupos en que se dividen los datos para determinar cuántas clases crear. Se puede utilizar la siguiente fórmula, que es la fórmula o la regla de Sturges, que dice 1 más 3.3, 2 logaritmo de n, donde n, recordando, es el número de nuestra muestra. Y de donde k es el número total de los datos. Es decir, la variable k va a representar a lo que es el valor del intervalo. Así la vamos a representar. Realmente se representa de diferentes maneras en varios lugares, difiriendo de países. Pero realmente, en este caso, vamos a utilizar la k para darle lo que es el valor del intervalo. K es igual a valor del intervalo.
¿Ok? Ahora, para continuar, tenemos que K, tenemos aquí bien representado lo que es el desglose de nuestra fórmula, el logaritmo de 60 y luego más 1. Por lo tanto, el número de intervalos recomendado es 7, porque podemos aproximar, porque de 6.90 a 7 es bastante aproximado, entonces utilizaremos el número 7 como valor de intervalo. También tenemos lo que es la amplitud de la clase, que es otra parte de nuestra tabla que es muy importante, y es el espacio que hay entre el límite superior y el límite inferior de la clase, las cuales corresponden a los valores extremos de la clase. Esta fórmula, que es bastante sencilla, la conseguí en medio de mi investigación, que es súper sencilla, que es dato superior menos dato inferior sobre número de clases. En este caso, el número de clases, como ya lo tenemos, es 7. Entonces, es prácticamente el rango sobre el número de clases, y que me viene dando un valor de 4,28. También, antes de obtener esta fórmula, apliqué otra fórmula, que es precisamente la que es R sobre K y R sobre N. O sea, es un intervalo. R, que viene a ser el rango, sobre K, que en este caso es el valor del intervalo, que es 7. Y R, que viene a ser el rango, sobre N, que es el número de nuestra muestra. Esta fórmula me dio exactamente lo mismo que está aquí, por eso es que no la agregué aquí a las diapositivas. También tenemos lo que es el punto medio. Es la marca de la clase, se obtiene, es decir, de la amplitud de la clase, vamos a hallar un punto medio. ¿Cómo lo hacemos? Entre la suma de los dos extremos de cada clase. Y se puede explicar mejor cuando ya tengamos la tabla. Y divido para 2, para sacar más o menos como un promedio. Tenemos lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Cuando se agrupan los datos, es el número de datos que tiene cada clase. Y se simboliza por FI. Muy importante, FI. Podrá ser FA, o sea, podemos confundirnos con FA, pero FA es la frecuencia absoluta relativa, acumulada, que la vamos a ver más adelante. También tenemos lo que es la frecuencia relativa de un dato. Esta frecuencia da información sobre qué parte de la población de la muestra en el estudio corresponde a la característica analizada. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos y se puede expresar como una fracción, como un decimal o como un porcentaje. Se simboliza con FI, N, donde N es el número de datos. Y podemos verlo aquí. Frecuencia relativa es igual a FI, que en este caso es frecuencia absoluta, dividido para N, que es el número de datos, en este caso 60, por 100. Y aquí sacaremos la frecuencia relativa. Más adelante en nuestra tabla lo podemos visualizar mucho mejor. Para extraer lo que es la frecuencia absoluta, los datos obtenidos, los datos que me dieron de nuestra exposición, de nuestro proyecto, lo ordené para poder así sacar la frecuencia absoluta. Como saben, esta tabla se dividió en clases, entonces yo puse en cada clase un color, para de esa manera no perderme. Entonces la primera clase me da 9 valores, 9 datos. En la segunda clase, 10 datos. En la tercera clase, 14 datos. Y así sucesivamente, como podemos ver aquí. Lo hice en colores para no confundirme. ¿Y qué es lo que es la frecuencia absoluta acumulada? Es el total de frecuencia hasta el límite superior de cada clase. Se simboliza con FA, como lo dije inicialmente. FA, muy importante, no en confundirnos. Frecuencia absoluta es FI y frecuencia absoluta acumulada es FA. Ahora, el cálculo de la frecuencia relativa. Esto lo hice en Excel, bueno, lo hice en Word, pero adjunté la imagen, porque lo hice, no es que lo copié de alguna parte.
Entonces tengo lo que es la frecuencia relativa, que es precisamente la frecuencia absoluta, sobre n, que es el número de la muestra, que es 60 por 100, para sacar el porcentaje. Este es la frecuencia relativa de nuestra primera clase. Nuestra segunda clase se saca de esa manera. El siguiente valor, la siguiente frecuencia absoluta dividido para n, que es el valor de la muestra, el número de la muestra, que es 60, por 100, y me da este dato. Y así sucesivamente, así extraje todas las frecuencias relativas. Aquí también tenemos lo que es la frecuencia acumulada relativa, o relativa acumulada, que es la frecuencia hasta donde el límite superior de cada clase se simboliza FR. Es un poco confuso, pero lo vamos a entender mejor aquí cuando ya tengamos nuestra tabla. Y aquí está la tan deseada tabla, la tabla que realicé valiéndome de la aplicación del programa de Excel. Tenemos las clases, en donde, como dije ya, lo dividí en varios colores para que sea de mejor comprensión. Tenemos las clases, donde, permiso, un ratito, voy a empezar aquí para hacer una pequeña explicación, donde el valor del intervalo es 7. Disculpen, el valor del intervalo es 7 y la clase es 4.28, es decir, 4. Es decir, tenemos valor del intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 valores de intervalo porque es lo que nos dio la regla de Sturges. Y la clase son 4. Por eso 21, 22, 23, 24. Son 4. Aquí mismo, así mismo, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29. Ajá, entonces 4. Y empecé por un número impar, el número anterior, porque realmente nuestros datos empiezan con 22. Entonces empecé con un número impar, como me lo habían dicho. El punto medio de las clases y la frecuencia absoluta, que ya comenté cómo la sacamos, la frecuencia relativa, y aquí voy a hacer una pausa para explicar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la saqué? Como expliqué, 9 más la siguiente que es 10, dándome un valor de 19, más la siguiente que es 14, dándome un valor de 33, más la siguiente que es 9, dándome un valor de 42. Y así sucesivamente, y el valor final siempre me tiene que dar el número de la muestra, que en este caso es 60. Ahora, para sacar la frecuencia relativa acumulada, tenemos, asimismo, empezamos con la primera frecuencia relativa, le sumamos la segunda, o sea, la que sigue, me da un valor de 32% ya aproximado, y luego le sumamos la siguiente, que está aquí, dándome este valor, que por supuesto así sucesivamente, y al final me tiene que dar 100%, para estar seguro de que la frecuencia relativa acumulada abarcó toda nuestra muestra, y si sale 100 es correcto. Listo. Esto es el final de lo que es la primera parte. La segunda parte es el cuadro estadístico. Asimismo, el tema es el mismo. Y es muy importante definir. Dentro del cuadro estadístico podemos entender y ver lo que es la tabla estadística. La tabla estadística son arreglos de datos ordenados en filas y columnas, como podemos verlo aquí, filas y columnas, que permiten sintetizar, comparar e interpretar de forma más fácil, más sencilla, un conjunto de características que describen un comportamiento de una o más variables. Recuerda que las tablas estadísticas incluyen lo que es las frecuencias relativas, absolutas y porcentuales, según corresponda.
Bien, aquí tenemos las partes de una tabla estadística que es muy importante. Este es un ejemplo bastante claro, bastante bonito que pude obtener, donde tenemos el título, que es este, tasa neta de participación y desempleo según sexo, el encabezado, que siempre van a ser estas que están aquí. En este caso tenemos tres encabezados. O sea, el encabezado es todo en sí. En este caso se divide en tres. La columna matriz, que viene a ser esta zona, y el cuerpo, que en sí son todos los datos que vamos a relacionar. Y al final es importante la fuente. Cada una de estas partes la vamos a detallar a continuación. ¿Listo? Dentro de las partes de nuestra tabla estadística tenemos el título, que está aquí, título, pero más detallado. Expresa en forma resumida la información que contiene y se coloca en la parte superior de la tabla. Aquí también tenemos un ejemplo, en la parte superior. En esta parte, este título tiene que ser breve, concreto y completo. Un título completo debe contener los siguientes puntos. La circunscripción espacial, es decir, debe indicar institución o área geográfica a la que pertenecen los datos. En este caso, me indica eso. Número 2, el fenómeno que se está tratando o la naturaleza de los datos. Responde a la pregunta, ¿qué contiene la tabla? En este caso, el título me explica que la tabla contiene el Internet incrementa el alcance de los medios de comunicación entre la población de 12 a 64 años hasta un 27%. El criterio de clasificación de datos responde a cómo se presenta el contenido de la tabla. El espacio temporal o periodo que abarca la información que se presenta responde a qué tiempo pertenecen los datos de la tabla. A veces es necesario indicar debajo del título e indicar las unidades de medida que se han utilizado para indicar la variable. En este caso no aplica, en el caso de este ejemplo. Dentro de las otras partes de una tabla estadística, y no menos importante, tenemos lo que es el encabezado, o también llamado encabezado de columnas. Está formado por la primera fila de la parte superior y nos indica las características o variables del fenómeno estudiado. También se denomina título de columnas, esa es otra manera, es decir, puede ser encabezado, puede ser encabezado de columnas o título de columnas. Los tres significan lo mismo, pero hay que tener mucho cuidado para no confundirse. Pero en este caso lo llamaré encabezado, porque es como nos guiaremos. A veces los nombres, yo en mi experiencia de investigando y poniendo la información en las diapositivas, es a veces confuso, es a veces fácil confundirse, pero aquí lo tenemos un poquito más claro. Por eso es bastante importante y lo aprendí. Investigar bastante, investigar y siempre reconfirmar la información. También tenemos la columna matriz. Es la primera columna de la izquierda y contiene también variables del fenómeno en estudio. También se le denomina título de las filas. Título de las filas, columna matriz o encabezado de filas. Es exactamente lo mismo. El cuerpo es el contenido mismo de la información de la tabla y se presenta en celdas o casillas de intersección, ordenadas por los títulos de las filas y columnas. Cuerpo, aquí en el ejemplo lo tenemos como datos. Y es muy buena la palabra realmente, o sea, datos. En sí, el cuerpo está lleno de todos los datos y es en celdas. Aquí no podemos ver celdas porque es aquí la descripción general de una tabla, pero aquí debería ir una celda, otra celda y cada celda es un dato diferente. Ahora tenemos lo que es la fuente. Indica la fuente de la recolección de datos presentados en la tabla. Se coloca siempre en la parte inferior de la tabla, aquí. Algunas tablas también tienen lo que es notas al pie. Y en ese caso, la fuente se coloca
coloca debajo de las notas del pie. Notas del pie, en este caso, como pude investigar, son notas o mensajes o algo importante para detallar y dar más información y que sea más gráfica lo que es la tabla. Y aquí tenemos un ejemplo de una tabla estadística. Este es el ejemplo que yo hice. No coloqué los 60 datos que obtuve de mi muestra, pero coloqué una parte. Y en este caso utilicé dos de las encuestas que hice en los deberes del primer módulo, que es la saturación y la edad de cada paciente. El título es la relación de saturación de oxígeno y la edad de los pacientes en el análisis. Aquí están los nombres. En este caso, con ya el ejemplo que yo hice, vamos a ver. Tenemos el encabezado, que es esto. Tenemos matriz, columna matriz. Columna matriz, que es esto, esta parte, toda esta parte. El cuerpo, que está, cuyos elementos, los elementos del cuerpo son las celdas o datos. Miren, aquí tenemos los datos. Y cada dato nos da información valiosa. Y también tenemos la fuente, es decir, de dónde extrajimos nuestros datos. Dentro de los cuadros estadísticos también tenemos lo que son los gráficos estadísticos. Un aspecto esencial independiente de los elementos a incluir en un cuadro estadístico es contar con un objetivo claro para que cada gráfico que se plantee utilizar. Para ello es necesario establecer el valor que se generará la información para el lector y sus intereses, lo cual requiere personalizar tanto formatos como información en términos de claridad, elementos, terminología y complejidad, sin olvidar que un cuadro estadístico debe contar una historia relevante de forma sencilla. Esto simplemente es un ejemplo, no tiene nada que ver con mi investigación, es un ejemplo, es un smartphone. Y para terminar de hablar de lo que es un gráfico estadístico como parte de un cuadro estadístico, estamos hablando de los elementos esenciales a ser considerados en el proceso de elaboración de gráficos estadísticos. Tenemos lo que es la numeración de gráfica. Esta ayuda al lector a comprender mejor el orden de los gráficos mostrados en un documento y que hacen parte del índice respectivo en caso de ser relevante. En la opción, cuando normalmente creamos las gráficas en Excel, en esa opción es importante, como podemos ver, porque es esencial para que el gráfico sea más, valga la redundancia, gráfico. Y en este programa Excel nos da la opción de quitarlos y ponerlos. Y es muy importante. Los que viendo estadística lo aprendimos. Tenemos lo que es el título descriptivo. Asimismo, como en una tabla gráfica, digo, una tabla estadística, es importante el título aquí también. Este debe ser claro y que facilite la identificación del contenido y búsqueda de términos en soportes digitales, incluyendo temporalidad, ubicación geográfica y elementos analizados como mínimo. En caso de ser muy extenso, incluir subtítulos. Esa información es muy similar a lo que vimos en el título de lo que es el cuadro gráfico, el cuadro estadístico. Bien, también tenemos que el cuerpo de ilustración centrada en una historia, caso contrario, utilizar gráficos diferentes. Es importante porque en los gráficos, como pudimos ver, bueno, en estadística vimos solo dos tipos de gráficos, o sea, vimos de barras y el gráfico de pastel, pero hay muchos gráficos y según nuestros datos es importante elegir el gráfico adecuado. Utilizar colores planos con elementos bidimensionales, es decir, de 2 dimensiones, respetando especificaciones del soporte en el que se publicarán en sus variaciones digitales que en caso de requerir versiones deberán adaptarse a las mejores prácticas para cada uno de ellos. Incluir leyenda, categoría explicativa de la información presentada que soporta la explicación de los datos y referencias escalares de medición. El pie. Así mismo es similar a como lo vimos en la tabla estadística. El pie incluye tanto notas que especifican detalles de las fuentes de datos y simbología o indicadores especiales utilizados en el gráfico y que requieran explicación y finalmente el detalle de fuentes claras. Es decir, que dentro del pie de nuestra gráfica está la fuente.
Para el caso de infografías que combinan tanto gráficos como cuadros, muy importante, se recomienda su separación y distribución uniforme de forma que no afecta la comprensión e interpretación de parte de lectores. Y por último, de forma paralela, se recomienda incluir el cuadro de datos que representa la fuente en base a la que se realizó el gráfico, sea parte de la misma publicación o incluyendo enlace a datos en medio digital complementario. Es muy sencillo hacer una gráfica, es muy sencillo equivocarse también, pues en la gráfica tenemos que detallar cada uno de estos elementos esenciales y en el programa Word, disculpen, en el programa Excel podemos configurarlo como lo aprendimos en estadística. Para realizar esta gráfica únicamente ponemos la tabla de los valores que vamos a utilizar, en este caso en un gráfico de pastel como podemos ver aquí. Utilizaremos solo lo que es la frecuencia absoluta, no, mi disculpas, la frecuencia relativa, que por lo general es en porcentaje. Para de esa manera, como ya dijimos, se escoge mejor el gráfico que mejor se acorde a los datos de mi análisis, de mi análisis estadístico. Y simplemente se ponen dos columnas, la columna de, en este caso, de mi investigación de los nombres y la columna de los porcentajes o frecuencias absolutas. ¿Listo? Eso sería toda mi presentación. Realmente he refrescado bastante información y agregado bastante información a lo que es lo que ya he aprendido. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación y muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, eso sería todo.